Buenos días, pueblo ecuatoriano, señora vocal, señor vocal, señora secretaria general Carolina Pires, áreas técnicas, asesores, que gracias por haber acudido a esta sesión del Pleno. Señora secretaria, tengo la amabilidad de constatar el quórum reglamentario para instalar la sesión ordinaria. Muy buenos días, señor presidente, estimadas autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 053-2024, convocada por modalidad presencial el día de hoy, martes 7 de mayo de 2024, a las 10:15. Previo a constatar el quórum, señor presidente, me permito poner en su conocimiento que ha ingresado la Secretaría General el día de hoy, 7 de mayo de 2024, a las 8:58, con su milla de presidencia, para que se ponga en lectura previo a la del foro el siguiente documento. Es un memorando circular CJBPCJ1-2024-0025-MC, ingresado con trámite interno 10990 de 7 de mayo de 2024, dirigido a usted, suscrito por la doctora Narda Solanda Goyesquelar, vocal del Consejo de la Judicatura de la Vocalía 1. Trata de un asunto con medida solicitud y en su parte pertinente indica, mediante correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2024, por intermedio de la Secretaría General, se me notificó y convocó a la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura para el 7 de mayo de 2023 a las 10:15 a.m. debido a las actividades que me corresponden como vocal del Consejo de la Judicatura. No podré estar de manera presencial a la sesión antes referida. Por lo expuesto, solicito, señor presidente, se autorice mi participación por medios telemáticos para dicha sesión conforme lo establece el artículo 8 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí la comunicación, señor presidente, para su consideración. Explica la vocal en qué lugar está para poder darle. No, señor presidente, no ha indicado el lugar en el cual se encuentra. ¿Dónde se encuentra? En Guayaquil. Pues ahí sí, cuanto de posibilidad física, se autoriza en este conveniente en Guayaquil para que pueda estar por vía telemática. Sí, señor presidente, procedemos de esta manera. Permítame un momento. Dar datos. Bien. Señor presidente, autoridades, me permito informar que la doctora Solanda Joyes se encuentra conectada. No sé si nos escucha, doctora. Estimada doctora Solanda, ¿nos escucha, por favor? Sí, let's do Doctora, muy buenos días. ¿Necesita, por favor? Perfecto. Vamos. Solanda, ¿nos escuchas? Hola, hola. ¿Cómo está presencia? Vamos. Sí, doctora, No ¿nos escucho escucha? muy bien. Aló. Ya, aló, sí. ¿Nos escuchas? Te escuchamos. Escucho poco. Sí te estábamos escuchando estamos escuchándote. Sí te. Vamos entonces. Tenemos la sesión. Con su autorización, señor presidente, procedo a presentar el reglamento. Perfecto, por favor. Vocal Mary Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goyes Quelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en todas, señor presidente. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de dar lectura al orden del día. Con su autorización, señor presidente. Número 1, lectura del orden del día. Número 2, lectura de comunicaciones. 3, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Escuela de la Función Judicial. Análisis y resolución para conformar y designar el comité de expertos de comisión de calificación y tribunales de recalificación para la fase de méritos del concurso público de posición y méritos, impugnación y control social
para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 4, varios, hasta ahí el orden de día. Perfecto. ¿Y alguna alteración, modificación del orden del día? No hay ninguna. ¿No tienes ningún cambio, Solanda? ¿No? Ninguna de Perfecto. mi parte. Está muy bien. Perfecto. Ninguna. Perfecto. Entonces se aprueba el orden del día como se ha dado lectura. Tengo la bondad, señora secretaria, de leer el segundo punto. Señor presidente, previo a dar lectura al segundo punto, me permito poner en su conocimiento dos documentos que han llegado con su milla de presidencia. El primero es el memorando CJ-CRIC 2024-0226M, ingresado con trámite 09477, ingresó a la Secretaría General el 6 de mayo de 2024 a las 8:45. Trata como asunto cambio de delegado de la Dirección General para conformar el Comité de Trabajo Nacional de Seguridad Judicial y para la participación del entrenamiento sobre la seguridad judicial con los US Marshal de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la ley INL de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Pongo a su consideración de considerarlo pertinente con varios. Perfecto, se lo califica por cuanto hay urgencia de autorizar el envío, ya que en días anteriores habían autorizado varios funcionarios de la cultura en esta invitación que hace este instituto. Entonces se califica por urgencia. ¿Puedes resolverlo? El siguiente documento ingresó con su milla de presidencia para ponerse en consideración del Pleno el día 7 de mayo de 2024 a las 10:26. Es el memorando CJ-CRIC 2024-0228M, ingresado con trámite 11001. De martes 7 de mayo de 2024, dirigido a usted, señor presidente, por parte de la Coordinación de Relaciones Internacionales. Se trata de la invitación al 33 periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de Viena, Austria, del 13 al 17 de mayo de 2024. Pongo a su consideración también, señor presidente, para de considerarlo pertinente que lo pueda calificar como pues, se califica con urgencia por cuanto hay que designar y autorizar la Comisión de Servicios para que ya local que vamos a autorizar y además por la fecha que estamos muy próximos para enviar representantes para la participación como delegado del Consejo Ejecutivo. Perfecto, se califica también este. Se procede de manera. Perfecto, entonces hicimos el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es 2, lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar, señor presidente, que no se cuenta con documentación. Perfecto, el tercer punto, por favor. El siguiente punto es el punto 3, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Escuela de la Función Judicial, análisis y resolución para conformar y designar el comité de expertos, comisión de calificación y tribunales de recalificación para la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, señor presidente, me permito indicar que se encuentra la Escuela de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto, entonces se da la palabra a la directora de Talento Humano, Gloria Susana Salazar. Con su autorización, señor presidente, señoras, señor vocal. Conmemorando número CJEFJ 2024-617 de 4 de mayo de 2024, la Escuela de la Función Judicial, en respuesta al memorando circular número CJDG 2024-1334, remitió el informe técnico número EFJ-SA 2024-007 respecto de los perfiles de los profesionales para el concurso de méritos de oposición. La Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando número CJDNTH 2024-577, el 4 de mayo de 2024, remite el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-544, el cual contiene la solicitud de conformación y designación del Comité de Expertos, Comisión de Calificación y Tribunales de Recalificación para la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social para la Corte Nacional de Justicia, con base en el informe técnico de la Escuela de la Función Judicial. Al respecto.
Entonces, instalé la sesión a las 10:55. Deje constancia. Ya, perfecto. Deje Queda, constancia. queda la constancia de que se instaló la sesión a las 10:55. Vamos. Autorización, señor presidente, continúo. Al respecto a la Dirección Nacional de Talento Humano, en dicho informe concluye lo siguiente. Se requiere la designación de 21 profesionales que serán integrados de la siguiente manera. Un comité de expertos conformado por 6 profesionales, uno en materia civil y mercantil, un profesional en materia de familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores, un profesional en materia contencioso administrativo, uno en materia contencioso tributario y 2 en materia penal. Una comisión de calificación, conformada por 6 profesionales de la siguiente manera. Un profesional en materia civil, un profesional en materia de familia, niñez y adolescencia, un profesional en materia contencioso administrativo, un profesional para tributario y 2 para la sala penal. 3 tribunales de recalificación conformado por 9 profesionales. Un profesional en materia civil y mercantil y o familia, niñez y adolescencia, un profesional en materia contencioso tributario, contencioso administrativo y un profesional en materia penal, estos en cada uno de los tribunales, dando un total de 21 profesionales. Finalmente, se determina la necesidad de conformar el listado de 18 profesionales suplentes que podrán actuar de ser necesario como reemplazo de los titulares del Comité de Expertos, Comisión de Calificación y Tribunales de Recalificación, considerando el informe técnico de la Escuela de la Función Judicial. Recomendación. Se recomienda trasladar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe correspondiente y que sea el cuerpo colegiado quien proceda con la conformación y designación de los tribunales de acuerdo al siguiente detalle. Señor presidente, procedo con la lectura de los nombres de acuerdo a cada una de las instancias. Comité de Expertos. Aguirre López Rubén, Jaramillo Yaguachi Jessica, Aguirre Valdés Javier, Lanas Medina Elisa, Granja Zurita Diego, Ocaña Merino Joe Paul. Comisión de Calificación. Zamora Vázquez Ana Fabiola, Salazar Oquendo Edwin, Mármol Palacios Jorge, Núñez Puruncajas Daisy, Tajid Astudillo Ivón, Machado Malisa Mesías. Sobre los tribunales de recalificación. Para el Tribunal 1, Rodríguez Williams Daniel, Cárdenas Llanes Nancy, Alarcón Delgado Verónica. Segundo Tribunal, Iglesias Quintana Janet, Telles Patarroyo Ivón, Silverio Palacios José. Tercer Tribunal, De la Pared Tarquea John, Larco Chacón Galo, Ortuño Arévalo Carlos. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano. Se le da la palabra al señor director encargado de la dirección de la escuela. Se le da la palabra al director encargado de la escuela social. Gracias, señor presidente, por informarles y autoridades vocales del Consejo de la Judicatura que en cumplimiento de la normativa y del reglamento del concurso, la Escuela de la Función Judicial ha recibido 48 postulaciones para conformar los perfiles de expertos para el concurso de jueces de la Corte Nacional. Estos 48 perfiles se sometieron a un proceso de verificación público de los datos que ellos consignaron en sus hojas de vida. Se realizó unas matrices de contrastación de estos datos a través de bases de instituciones y cruce de información. Luego de ello, se verificó cada uno de estos perfiles, de su experiencia, de los años que el reglamento requiere, así como la Constitución, los 10 años necesarios para poder, digamos, formar parte de este banco de expertos, así como las materias en las que podrían colaborar en las fases de mérito y también de oposición en las diferentes comisiones y tribunales respectivamente. Escuela de la Función Judicial ha verificado cada uno de los requisitos de estos candidatos y ha llegado a la conclusión de que de los 48 postulantes, al menos 43 cumplen con los requisitos necesarios para conformar los bancos o este banco de expertos. Precisamente se ha excluido a aquellos quienes por tiempo no cumplirían los 10 años necesarios por experiencia
3 postulantes no cumplirían este tiempo. Un postulante renunció a su candidatura y otro postulante no cumpliría los criterios de probidad que este pleno ha adoptado en ocasiones anteriores. Con ello, tendríamos el total de los 43 expertas y expertos que conformarían el banco en las distintas fases de méritos y oposición. Y por lo tanto, sugerimos a este pleno que los designe como tales y también que lo haga lo propio con talento humano para que ellos sean conformados o que conformen las comisiones para la fase de méritos y quienes no estarían como titulares en la fase de méritos puedan ser suplentes de esta fase para que a su vez ocurra lo mismo con oposición que oportunamente la Escuela de la Función Judicial remitirá los informes para que este pleno pueda tomar la decisión. Pero Es decir, quiero que este banco de 43 va a servir tanto para méritos como para oposición. así es, señor presidente, señores vocales, estos 43 expertas y expertos son los perfiles para todo el concurso. Perfecto. Entonces, no es que, porque no se les toma en cuenta este ratito, a ciertas postulares van a quedar excluidos permanentemente, si no pueden pasar a ellos a ser de oposición. Así es. Para que prepare, ¿qué es en oposición? Sería la preparación de los exámenes, tanto teóricos como prácticos. Así es. Perfecto. En oposición se realizan no solamente los bancos de las preguntas, sino la calificación de la recalificación de las contestaciones y además la elaboración de la prueba práctica, la calificación y la calificación de la prueba práctica. Perfecto, muchísimas gracias. Con esta aclaración, se le da la palabra al señor director nacional de Político de Consolidamiento. Gracias, señor presidente, señor vocal, señor director, directores nacionales. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con los informes técnicos correspondientes tanto de la Escuela de la Función Judicial como de la Dirección Nacional de Talento Humano, remitió el memorando número CJDNJ 2024-0669 de 5 de mayo de 2024, en el cual entregaba el informe jurídico y remitía el proyecto de resolución para conformar y designar el Comité de Expertos, Comisión de Calificación y Tribunales de Recalificación para la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En el mencionado informe, recomendó que se apruebe la resolución enviada en virtud de que la normativa reglamentaria contenida en la resolución 064 del 2024 de 19 de marzo del 2024 así lo indicaba, y se conforme y designe al Comité de Expertos de la Comisión de Calificación y Tribunales de Recalificación para la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con lo determinado en el informe técnico número CJDNTH SA 2024-544, remitido mediante el memorando circular CJDNTH 2024-0577NC, ambos de 4 de mayo de 2024, suscritos por la Dirección Nacional de Talento Humano. Adicionalmente, señor presidente, señora vocal, conmemorando circular CJDNJ 2024-115 de 7 de mayo de 2024, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió la actualización del proyecto de resolución antes indicada, en el cual me permiten indicar adicionalmente que no se ha modificado en ninguna forma el informe presentado, por lo que se ratifica en el grupo. De esta manera, se pone en consideración del Pleno tanto el informe jurídico como la resolución para que sea aprobada de acuerdo a lo que corresponde, señor presidente. Perfecto, se le da la palabra al director general. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, autoridades de la institución. Con su venia, señor presidente, la Dirección General se permite expresar que mediante memorando CJDG 2024-3515M de 4 de mayo dirigido al doctor José Luis Peñerera Béjar, director nacional de asesoría jurídica, la Dirección General remitió
A su vez, el memorando circular CJ de NTH 2024-0577MC, el cual contiene el informe técnico número CJ de NTH SA 2024-544 de 4 de mayo del presente año, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano y respecto de los mismos de conformidad con la atribución prevista en el artículo 10, numeral 1 de la resolución 064-2024, se permitió disponer a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, emitir el criterio legal y, de ser el caso, el proyecto de resolución por medio del cual el Pleno del Consejo de la Judicatura designe a las y los miembros de los comités de expertos, comisión de calificación, tribunales de calificación y de recalificación del concurso público de oposición y méritos, de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9, numerales 7 y 8 de la referida resolución número 64/2024. Y también, señor presidente, me permito destacar que, conmemorando CJDG 2024-3517M de 5 de mayo de 2024, este despacho dirigió a la abogada Carolina Martínez Ríos, encargada de la Secretaría General, la conformación de los comités de expertos, comisión y tribunales que brindarán su contingente en el concurso de la Corte Nacional de Justicia, y en la parte pertinente se destacó que solicitaba que, por su intermedio, en calidad de secretaria general del Consejo de la Judicatura, ponga en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la precitada documentación, la cual fue expuesta por la Escuela de la Función Judicial y la Dirección de Talento Humano dentro de los ámbitos de sus atribuciones y responsabilidades. En virtud de lo expresado, señor presidente, señores vocales, el despacho de la Dirección General se permite poner en su consideración lo mencionado para que el Pleno del Consejo adopte la resolución que crea pertinente. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Entonces se sigue en una resolución. Entonces, por favor. Proceda a proyectar el proyecto de resolución remitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Como los nombres ya fueron leídos por la Dirección Nacional de Talento Humano, están todos los nombres y están los comités y las comisiones para ser aprobadas. Había sido esto con antemano en una mesa de trabajo y, por lo tanto, con disposición de la mesa de trabajo de los vocales que tuvimos el día de ayer, se ha dado viabilidad para que las áreas técnicas trabajen sobre esta resolución. Entonces, como ya está discutido por los señores vocales, tanto por Yolanda, por Ned, por la vocalía también de Solanda y por la presidencia, entonces creo que solamente entraríamos aquí a ver el articulado. Si la secretaria tiene la manera de hablar de solamente los articulados, los nombres se omita, ¿no? Okay. Y solo vamos a que solo los artículos y las disposiciones generales y transitorias. Por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo de lectura de conformidad a lo indicado. Artículo 1. Aprobar la fuente de profesionales para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el siguiente detalle. ¿Cuántos nombres están en esa lista? 43, señor presidente. 43. Entonces, esto está coherente con lo que nos indicó el señor director de la Escuela Judicial, Alexander Barrado, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo usted los nombres que consta en el proyecto, señor director? Así es, señor presidente, señores vocales. Perfecto. Entonces, lo mismo, señora directora nacional de Talento Humano, son los nombres que usted le envió a la dirección de la Escuela Judicial. ¿Está conforme a esos nombres? ¿Sí? Sí, señor presidente. Perfecto, ya. Entonces, el artículo 2, por favor. Siguiente artículo, artículo 2. Conformar y designar el comité de expertos para la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el siguiente detalle. En el siguiente cuadro constan 6 nombres con sus respectivas cédulas y especialidades, señor presidente. ¿Continúo? Perfecto, continúen. Pues ya está, esos son los nombres que nos pusimos de acuerdo ayer en la mesa de trabajo, y con eso no tenemos alguna observación por parte de los señores vocales y las vocales. Por favor, a los nombres para que ustedes puedan examinar si todos los que ayer designados en la mesa de trabajo.
¿Hay alguna observación? Mel, Violeta, ¿no? Solanda, ¿hay alguna observación de tu parte? No, no tengo observaciones. Perfecto, entonces está aprobado este artículo. Vamos al artículo 3, por favor. Artículo 3. Conformar y designar la comisión de calificación para la fase de méritos del concurso público de posición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de conformidad con el siguiente detalle. El siguiente cuadro consta de 6 nombres con sus respectivas cédulas y especialidades. Perfecto. Igualmente quiero que los señores vocales hagan la revisión, las áreas técnicas igual, tanto talento humano como jurídico, que son parte de esta sesión y que tienen que convalidar para ir resolviendo la denominación. ¿Tienen alguna observación los señores vocales, los señores vocales? Sí, ¿No? presidente, yo Sí. quería hacer una consulta. En el informe anterior se nos presentó que había un conjunto de integrantes que estaban en el proceso de postulación y en esta revisión para ser designados como miembros del comité de expertos. Y allí constaba un listado de personas que tenían inhabilidades. Como veo que estamos revisando todo el número global, o sea, 43, lo que quiero consultar es si todos aquellos que tenían inhabilidades han superado esas inhabilidades. No, el informe que nos dio el señor director de la Escuela Judicial estableció justamente las diferencias de las inhabilidades y las personas que fueron excluidas del total de 48 postulantes que se habían presentado como expertos, de los cuales se han eliminado 5 y quedaron los 43. Con todo, le cedo la palabra a Alexander Barón, para que Gracias, señor presidente. Señora Vocal, por informarle que existen 6 personas, de las que usted, entiendo, se hace referencia, a impedimentos de razón económica, que no habría cancelado el IES concretamente. La dirección de escuela se ha comunicado con estas personas y 3 de ellas ya han subsanado este impedimento. 2 de ellas han ofrecido hacerla en esta misma semana, aunque esto no impediría nombrarlos en este momento, sino más bien se subsanaría esto previamente a la contratación que se realizaría por parte del Consejo de la Judicatura, y con lo cual no tendríamos ningún tipo de inconveniente para que el Pleno tome la decisión de designación en este momento. Ok, entonces estamos haciendo una diferencia entre inhabilidades no subsanables e inhabilidades subsanables, ¿verdad? Así es, las inhabilidades insubsanables son aquellas relativas al incumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Constitución o por criterios de probidad, como lo ha establecido este Pleno en anteriores ocasiones. Y las subsanables son aquellas que se ha visto en estos expertos, sobre todo en lo relativo con la contratación general para ingresar al servicio público. Y estas sí son subsanables precisamente porque han recaído en pago de montos a instituciones públicas que son fácilmente de que se desaparezcan. Ok, sí sería bueno, señor presidente, que tengamos en el informe ese detalle y esta desagregación para ir estableciendo reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, esto de está, inhabilidades subsanables e está en el insubsanables. informe esto. Está en el Está, informe. ok. Está en el informe, está claramente identificada las situaciones que tú estás haciendo la consulta, por lo tanto, me parece que está aclarado y convalidado todo lo que se te ha dicho. Estamos Ok, aprobando. Ya. está bien, gracias. Perfecto, entonces ahora el artículo, ¿están de acuerdo? Se aprueba el artículo 3. Vamos al artículo 4. Pues. Artículo 4. Conformar y designar los tribunales de recalificación para la fase de méritos del concurso público de posición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de conformidad con el siguiente detalle. El siguiente detalle del cuadro es el primero un tribunal que consta de 3 personas con sus respectivos cédulas de especialidad. El siguiente tribunal es el tribunal 2, de igual manera con 3 delegados con sus cédulas y especialidad, y el Tribunal 3 también con 3 personas con sus correspondientes cédulas y especialidades. Perfecto. Igualmente, como ayer
Hicimos la mesa de trabajo, salió la discusión de la mesa de trabajo y está constando los nombres que habíamos preparado. Quisiera, señores vocales, señoras vocales, señor vocal, si es que son los nombres que ayer se constaten para comunicar. ¿Son los mismos nombres que dio lectura usted la Dirección Nacional de la Comisión? Señor presidente, estoy verificando y son los mismos nombres. Perfecto. Señor director de escuela, ¿son los nombres que constan en su listado de envío a la lectura? Sí, señor, son nombres que constan en el informe. Perfecto. Entonces, no habiendo observaciones, también se aprobaría, y al momento de la votación, se aprobaría el artículo 4. Vamos al siguiente número disposición. La siguiente disposición es la disposición general única. Las y los profesionales que no son designados dentro del comité de expertos, comisión de calificación y tribunales de recalificación en la presente fase de méritos reemplazarán a los miembros titulares cuando estos renuncien y todos podrán ser considerados para las subsiguientes fases del presente, habría que hacer una corrección ahí, del presente concurso. Ajá. El presente concurso público de oposición y méritos. Impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de la Dirección Nacional de Talento Humano, Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura y la Escuela de la Función Judicial. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia de manera inmediata a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Comunique, se publique y se comunique. Está ahí. Perfecto. ¿Tienen alguna observación a este articulado? No hay ninguna observación. Entonces, por favor, señora secretaria, tenga la mayoría del título de la resolución. Título: conformar y designar el comité de expertos, comisión de calificación y tribunales de recalificación para la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ese es el título, señor presidente. Perfecto. ¿Tienen alguna observación al título? ¿Ninguno? Entonces, Ninguna de mi parte. perfecto. Acojo los informes de las áreas técnicas, ¿no? Y elevo a moción aprobar esta resolución para conformar y designar el comité de expertos, comisión de calificación y tribunales de recalificación para la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esa es la moción. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar después. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación vocal. Mary Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba conformar y designar el comité de expertos, comisión de calificación y tribunales de recalificación para la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí, señor. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el punto 4, varios. Para este punto, necesito informar que se ha calificado como punto varios. Un momento, por favor. El cambio de delegado de la Dirección General para conformar el Comité de Trabajo Nacional de Seguridad Judicial y para la participación del entrenamiento sobre seguridad judicial con los U.S. Marshal de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Para este punto se encuentra presente el coordinador de Relaciones Internacionales. Se le da la palabra a la coordinadora de Relaciones Internacionales. Perdón. Pensé que ya estaba. Ya se ha ido. Todavía no, señor presidente. Todavía estoy aquí. Señor presidente, quisiera tema departamental de asuntos bilaterales para que pueda exponer el caso. Perfecto, dale, por favor. Buenos días, señor presidente, señores vocales.
Con la finalidad de implementar un proyecto por el fortalecimiento de la independencia judicial mediante el incremento de capacidades de seguridad de unidades priorizadas, suscrita el 8 de febrero del Consejo de la Judicatura EINL, se crearon los Comités de Trabajo Nacional de Seguridad Judicial, conformados por un delegado de la Dirección General de Asesoría Jurídica, Gestión Procesal y Talento Humano. En ese sentido, la Dirección General designó a la abogada Carolina Alexandra Mosquera Sotomayor, servidora judicial de la Dirección General, para que conforme el referido comité. Posteriormente, INL invitó a los miembros de estos comités al entrenamiento sobre seguridad judicial con los US Marshals, que se desarrollará el 26 de mayo al 1 de junio del presente año. El 19 de abril, el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó a los y las delegados de los comités de trabajo judicial, tanto nacionales como provinciales, para que participen del entrenamiento mencionado con anterioridad. El 6 de mayo del 2024, la Dirección General comunicó que la abogada Carolina Alexandra Mosquera Sotomayor ya no presta su colaboración en la Dirección General, por lo cual designa como nuevo delegado al ingeniero Milton Manuel Granja Estrella, funcionario de la Dirección General, para que integre el Comité de Trabajo Nacional de Seguridad Judicial. Es preciso mencionar que el funcionario cuenta con un nombramiento provisional como supervisor de contratación pública de la Dirección Nacional Administrativa desde el 1 de agosto del 2019. Se recomienda considerar el cambio del delegado de la Dirección General con la finalidad de que forme parte del comité y participe del entrenamiento sobre seguridad judicial con los US Marshals. Entonces, ¿estás de acuerdo con el cambio del delegado de la Dirección General? Sí. ¿Estás de acuerdo, Solanda, con el cambio del delegado? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Elita, ¿estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, por cuanto el Pleno está de acuerdo, damos por conocida la comunicación emitida por la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación y dejar sin efecto la autorización realizada a la abogada Carolina Alexandra Mosquera Sotomayor por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria número 046 de 2024, celebrada el 19 de abril de 2024. Y autorizar al abogado Milton Manuel Granja Estrella, funcionario de la Dirección General, para que en su calidad de miembro del Comité de Trabajo Nacional de Seguridad Judicial participe en el entrenamiento sobre seguridad judicial con los US Marshall, que se realizará del 26 de mayo al 1 de junio de 2024 en Arlington, Virginia, incluido días de viaje. Remitir a las áreas competentes la presente disposición a fin de que se realicen los trámites que correspondan conforme al reglamento establecido y que la Coordinación de Relaciones Internacionales comunique la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura a los organismos internacionales. Esa queda como disposición del Pleno. Perfecto, el despacho. Señor presidente, si me permite, tengo un tema en la agenda que no lo puedo dejar, pero sí queda el favor. Ya, entonces se toman en cuenta las salidas de... Perfecto, entonces el siguiente punto, por favor. Sí, el siguiente punto, que se calificó como punto varios, es la invitación al 33º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en Viena, Austria, del 13 al 17 de mayo de 2024. De igual manera, señor presidente, me permite informar que para este punto se encuentra aquí presente la Coordinación de Relaciones Internacionales. Perfecto. Se le da la palabra a la División de Relaciones Internacionales. Gracias, señor presidente. Señores vocales, quisiera poner en su conocimiento una invitación que nos puso o nos corrió traslado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Se trata del 23º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se realizará por parte de las Naciones Unidas y tendrá como propósito convocar a los estados parte de las Naciones Unidas, a las altas autoridades a nivel de justicia, a este periodo de sesiones que se realizará del 13 al 17 de mayo de 2024 en Viena, Austria. Los objetivos de este periodo de sesiones es promocionar la cooperación y la asistencia técnica a nivel internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo en todas sus formas.
También ratificar y aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como aplicar las normas y reglas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y conocer las tendencias de la delincuencia a nivel mundial. Este evento es importante y por eso es que lo presenta la Coordinación de Relaciones Internacionales, precisamente por el contexto global de los estados que están atravesando no solamente los ciudadanos, sino los sistemas de justicia a nivel mundial, que tratan de luchar permanentemente contra la corrupción y el crimen organizado, así como la delincuencia organizada transnacional. Precisamente este evento va a abordar con las altas autoridades de justicia de los Estados miembros de Naciones Unidas los avances, las buenas prácticas y los desafíos que tienen los estados para luchar contra estos crímenes graves de la sociedad y además también tratar de entender cómo los estados se pueden ir vinculando con la justicia penal internacional. La pertinencia de esta invitación recae precisamente en la facultad que tiene el Consejo de la Judicatura en el artículo 181 de la Constitución. En el numeral 1, precisamente, se establece que el Consejo de la Judicatura tiene como la facultad definir y ejecutar las políticas del mejoramiento del sistema judicial. Una de ellas, para la que y se lo pone en consideración a este pleno, es fortalecer y compartir, así como retroalimentarse de las buenas prácticas de otros estados que también viven este grave perjuicio reconocido por el Estado a nivel interno, también internacional, de la delincuencia, la corrupción y el crimen organizado. Por lo tanto, es la recomendación de esta coordinación que uno de los miembros del Consejo de la Judicatura puedan acudir a este 33º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito de la Justicia Penal, que se celebrará en Viena, Austria, del 13 al 17 de mayo de 2024. Y para tal efecto, debería considerarse una comisión de servicios al exterior al miembro del Pleno que sea delegado y que esta comisión de servicios no sea solamente del 13 al 17, sino particularmente los días de los viajes, de los vuelos que lo tomarían, siendo esto del 11 al 19, precisamente contaría con la remuneración respectiva porque sería una delegación oficial no solo del Consejo de la Judicatura, sino que el delegado conformará parte de la Comisión Oficial del Estado ecuatoriano ante las Naciones Unidas. Con eso, señor presidente, quisiera culminar, no sin antes decir que hemos solicitado la verificación de partidas presupuestarias disponibles para poder, digamos, financiar, porque las Naciones Unidas no financian y contamos con el recurso necesario. Perfecto. Señor director nacional, tenga la amabilidad si existen los recursos y existe la disponibilidad pertinente. Señor presidente, buenos días, compañeros, buenos días. El Consejo de la Judicatura tiene vigente un contrato suscrito con una agencia de viajes para el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios del Consejo de la Judicatura y Planta Central. Asimismo, también indicamos desde la Dirección Administrativa que a la fecha contamos con recursos para el pago de viáticos al exterior, puesto que este rubro responde a la demanda de viáticos y subsistencias que se autorice de la máxima autoridad dentro del Consejo de la Judicatura. Perfecto. Entonces, tenemos todos los fundamentos y las razones, motivaciones para poder autorizar. ¿Estás de acuerdo, Solanda, de motivar, designar, delegar como representante del Consejo de la Judicatura a Mer Mirko Benavides de la Casa? Estoy de acuerdo, claro que sí. Perfecto, yo también estoy de acuerdo. Tendrías que comentar por ti mismo. Bueno, claro, estamos de acuerdo que se vaya. Antes de la resolución, ¿no? Realmente es un acto de carácter mundial, de relevancia en el mundo académico, porque toca hacer una ponencia sobre el crimen organizado en Ecuador y, por lo tanto, cómo está combatiéndose la organización criminal en América Latina. Entonces yo me siento muy a gusto porque ese es mi campo y voy a representar de manera adecuada, con toda la solvencia que tenemos todos los académicos, en este caso en representación del Pleno del Consejo de la Judicatura. Les agradezco infinitamente por haber tomado en cuenta mi nombre y seguro que esto nos saldrá súper bien en beneficio de la sociedad ecuatoriana
y de todo lo que significa el combate a la corrupción y el crimen organizado. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo, pleno, se da el siguiente despacho. Delegar al doctor Mirko Benavides Benalcázar, vocal del Consejo de la Judicatura, para que participe en el 33 periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en Viena, Austria, del 13 al 17 de mayo del 2024, y se contemple los días necesarios, previos y posteriores al evento para la respectiva movilización, como así lo recomendó el área técnica de Coordinación de Relaciones Internacionales. Que se le proporcione los pasajes aéreos correspondientes, se le cubra los gastos de viáticos, subsistencias y se proceda de conformidad al reglamento establecido. Remitir a las áreas competentes la presente disposición a fin de que se realicen los trámites que correspondan conforme al reglamento establecido. Y, como punto último, que la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación comunique la adhesión del Pleno del Consejo de la Judicatura al organismo internacional. Por favor. Perfecto. ¿Algún otro tema que tengamos que tratar, señor secretario? Informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería en darlo. Declaro clausurada la sesión ordinaria número 53-2024, del 7 de mayo del 2024 a las 11 horas 28 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Estimados autoridades. Recording stopped.